El esposo de Tom, de Sarah Orne Jewett. No me detendré mucho en las circunstancias que llevaron al matrimonio de mi héroe y heroína. Aunque su cortejo fue para ellos el único que se ha acercado notablemente al ideal, tuvo muchos aspectos en los que resultó completamente común a los ojos de los demás. Mientras el mundo en general sonríe a los enamorados con amable aprobación y simpatía, se niega a reconocer el deleite sin precedentes que asombra a los propios amantes. Pero como ha sido el caso en muchas otras ocasiones, cuando finalmente se casaron, la situación más ideal resultó haber sido transformada en la más práctica. En lugar de haber compartido sus deberes originales, y como dirían los escolares, ir a medias, descubrieron que las preocupaciones de la vida se habían duplicado. Esto llevó a algunos momentos angustiosos para ambos amigos. De repente entendieron que en lugar de residir en el paraíso, seguían estando en la tierra y se habían convertido en esclavos de nuevas leyes y limitaciones. En lugar de ser más libres y felices que nunca antes, habían asumido nuevas responsabilidades, habían establecido un nuevo hogar y debían cumplir de alguna manera u otra con las obligaciones de éste. Miraban con afecto su compromiso, habían anhelado tenerse el uno al otro para sí mismos, aparte del mundo, pero parecía que nunca sintieron tan agudamente que seguían siendo unidades en la sociedad moderna. Desde que Adán y Eva estaban en el paraíso, antes de que el diablo se uniera a ellos, nadie ha tenido la oportunidad de imitar a esa desafortunada pareja. En algunos aspectos, dijeron la verdad cuando 20 veces al día afirmaron que la vida nunca había sido tan agradable. Pero había reservas mentales de ambos lados que podrían haberle sometido a la acusación de mentir. De alguna manera, había una pequeña sensación de decepción, y se sorprendieron preguntándose, aunque hubieran muerto antes que confesarlo, si eran tan felices como habían esperado. La verdad era que eran mucho más felices de lo que la gente suele ser, pues tenían una capacidad poco común para disfrutar. Por un breve tiempo fueron como un velero que está batiendo y tiene que derivar unos minutos antes de poder capturar el viento y empezar de nuevo en la otra dirección. Y también tuvieron la misma sensación que cualquiera puede tener al haber estado largo tiempo persiguiendo algún objeto de su ambición o deseo, ya sea una moneda, un cuadro, un volumen perdido de alguna edición antigua de Shakespeare, un cargo gubernamental o una amante. Cuando está completamente al alcance, hay una pérdida de la ansia que se sentía en la persecución. La satisfacción, incluso después de haber comido bien, no es una sensación tan interesante y ansiosa como el hambre. Mi héroe y heroína estaban razonablemente bien establecidos para comenzar. Cada uno tenía algo de dinero. Aunque el señor Wilson tenía la mayor parte, su padre había sido en un tiempo un hombre rico. Pero con la disminución, unos años antes, de los intereses manufactureros, se había visto, mayormente por culpa de otros, algo involucrado. Y al momento de su muerte, sus asuntos estaban en una condición tal que aún era una cuestión saber si una suma muy grande o una moderadamente grande representaría su patrimonio. La señora Wilson, la madrastra de Tom, era algo inválida. Sufría severamente a veces con asma, pero estaba casi completamente aliviada al vivir en otra parte del país. Mientras su esposo vivía, había aceptado su enfermedad como inevitable y rara vez salía de casa.
pero durante los últimos años había vivido en Filadelfia con su gente, haciendo visitas cortas y asmáticas de vez en cuando, y no había pasado por un periodo voluntario de sufrimiento desde la ocasión del matrimonio de Tom, el cual había aprobado completamente. Ella tenía una propiedad suficiente por su cuenta, y ella y Tom eran independientes el uno del otro en ese aspecto. Su única otra hijastra era una hija que se había casado con un oficial de la Marina y en ese momento había salido a pasar 3 años o menos con su esposo, que había sido destinado a Japón. No es raro notar que en muchos matrimonios, una de las personas que elige a su pareja para toda la vida se dice que ha malgastado su oportunidad, y los familiares y amigos observan con presagios sombríos y una sumisión mal disimulada. En este caso, era la esposa quien, según la opinión pública, podría haberlo hecho mucho mejor. Afortunadamente, ella no lo pensaba así, ni antes ni después del matrimonio, y no creo que se le ocurriera imaginar el tipo de carrera que habría sido su alternativa. Había sido hija única y solía seguir su propio camino. Alguien dijo una vez que era una gran lástima que no hubiera tenido que ganarse la vida, ya que había heredado un talento empresarial muy poco común. Y sin ser desvergonzadamente aguda en las negociaciones, su perspicacia en el funcionamiento práctico de los asuntos era muy clara y amplia. Su padre, que también había sido fabricante, como Tom, había dicho a menudo que había sido un error que ella fuera una niña en lugar de un niño. Tal capacidad ejecutiva como la suya a menudo se desperdicia en el ámbito más reducido de las mujeres y tiende a ser más una desventaja que una ayuda. Era demasiado independiente y autosuficiente para ser una esposa. Parecería a primera vista que necesitaba una esposa para sí misma más que un esposo. La mayoría de los hombres prefieren a las mujeres cuyas naturalezas se aferran y apelan a las suyas en busca de protección. Pero Tom Wilson, aunque no deseaba ser protegido, apreciaba precisamente esas cualidades en su esposa que habrían desagradado a algunos otros hombres. A decir verdad, estaba muy enamorado de su esposa, tal como ella era. Era un exitoso coleccionista de casi todo menos de dinero, y durante gran parte de su vida había sido un inválido, y había crecido, como él confesaba riendo, muy femenino. Había quedado gravemente cojo cuando era niño, al quedar atrapado en una maquinaria en el molino de su padre, cerca del cual estaba ocioso una tarde. Y aunque había superado casi por completo el efecto de su lesión, no fue hasta después de muchos años. Había estado en la universidad, pero sus ojos se habían deteriorado ahí y se había visto obligado a dejarla a mitad de su 3er año, aunque había mantenido una agradable relación con los miembros de su clase, con quienes había sido un gran favorito. Era bastante ocioso en el mundo. No creo que su ambición, excepto en el caso de asegurar a Mary Dunn como su esposa, hubiera sido nunca clara. Parecía aprovechar al máximo cada día a medida que llegaba, sin hacer que todo el trabajo de sus días tendiera hacia algún resultado grandioso o hacia la construcción de algún gran plan o propósito. En consecuencia, no prometía ser ni distinguido ni grande. Cuando sus ojos lo permitían, era un lector inalcanzable, y aunque habría dicho que leía solo por diversión, se divertía con libros que bien valían el tiempo que pasaba en ellos. La casa donde vivía permanecía nominalmente a su madrastra,
pero ella había dado por hecho que Tom llevaría a su esposa a vivir ahí y le aseguró que debía ser, a todos los efectos, suya. Tom estaba profundamente unido al viejo lugar, que era sin duda el más agradable de la ciudad. Había mantenido el hogar de soltero ahí la mayor parte del tiempo desde la muerte de su padre, y antes de su matrimonio había tomado gran placer en adaptarlo en cierta medida, aunque ya era cómodo y estaba amueblado con un gusto notable. La gente decía de él que si no hubiera sido por sus enfermedades y si hubiera sido un chico pobre, probablemente habría llegado a algo. Tal como estaba, no era muy conocido por los habitantes del pueblo, siendo algo reservado y no mostrando mucho interés en sus temas de conversación cotidianos. Nadie lo apreciaba tanto como a su esposa. Sin embargo, no había razón para que fuera desestimado tanto como para que se hablara mucho de él. Después de que nuestros amigos se hubieran casado durante algún tiempo y hubieran superado la primera extrañeza del nuevo orden de cosas, y hubieran cumplido su deber con sus vecinos con tanta voluntad aparente y generosidad, que incluso Tom mismo era muy apreciado, estaban sentados juntos una noche tormentosa en la biblioteca, frente al fuego. La señora Wilson había estado leyendo a Tom las cartas que le habían llegado por el correo nocturno. Había una carta larga de su hermana en Nagasaki, escrita con bastante reproche mal disimulado. Se quejaba de la escasez de ingresos de su parte en la herencia de su padre y decía que había sido asegurada por amigos americanos de que los molinos más pequeños estaban comenzando a funcionar de nuevo y a hacerlo bien. Dado que una gran parte de su dinero estaba invertido en la fábrica, se había sorprendido y lamentado al descubrir, por las últimas cartas de Tom, que parecía no tener idea de poner a una persona adecuada como superintendente y volver a trabajar. Un 4% de su otra propiedad, que le habían dicho que debía esperar pronto en lugar del 8%, significaría una gran diferencia para ella. Un capitán de la marina en un puerto extranjero estaba obligado a entretener mucho, y Tom debía saber que les costaba mucho más vivir de lo que le costaba a él, y debería pensar en sus intereses. Esperaba que hablara sobre lo que era mejor hacer con su madre, que había sido nombrada ejecutora junto con Tom del testamento de su padre. Tom se rió un poco, pero parecía inquieto. Su esposa había dicho algo en el mismo sentido, y su madre había mencionado 1 o 2 veces en sus cartas la posibilidad de reactivar el molino. No era en absoluto un hombre de negocios, y no se sentía seguro con las teorías que había formado sobre el estado del país de que fuera seguro gastar el dinero que se necesitaría para poner el molino en orden. Piensan que en cuanto vuelva a funcionar, estaremos ganando dinero a raudales, tal como hacía padre cuando éramos niños. Dijo, nos costará una fortuna antes de que podamos ganar algo. Antes de morir, padre pensaba en poner una buena cantidad de maquinaria nueva. Lo recuerdo. Yo no sé nada sobre el negocio en sí, y lo habría vendido hace tiempo si hubiera tenido una oferta que se acercara al valor. Los molinos grandes son los únicos que ahora valen la pena, y tendríamos que traer un montón de canadienses franceses aquí. El tiempo ha pasado para que la gente de esta parte del país vuelva a trabajar en la fábrica. Incluso los irlandeses van todos al oeste cuando llegan al país, o ya no vienen a lugares como este. Pero hay bastantes de los antiguos trabajadores en el pueblo, dijo la señora Wilson. Jack Townie me preguntó el otro día
si no ibas a reactivar la fábrica en primavera. Tom se movió inquieto en su silla. Te pondré como superintendente si lo deseas, dijo, medio enojado, y Mary le lanzó el periódico, pero para cuando él lo devolvió, estaba de buen humor de nuevo. ¿Sabes, Tom?, dijo ella, con sorprendente seriedad, que creo que no desearía nada en el mundo tanto como ser la jefa de un gran negocio. Odio mantener la casa. Siempre lo hice, y nunca hice tanto de eso en toda mi vida junta como desde que me casé. Supongo que no es propio de una mujer decirlo, pero si pudiera escapar de todo eso, creo que sería perfectamente feliz. Si te haces rico cuando el molino vuelva a funcionar, pediré un ama de llaves y evitaré todo. Te lo advierto. No creo que mantenga esta casa ni la mitad de bien que tú lo hiciste antes de que yo llegara. Los ojos de Tom brillaron. Voy a tener esa gloria. No creo que lo hagas, Polly, pero no puedes decir que no he sido paciente. Ciertamente, no te he dicho más de 2 veces cómo solíamos cocinar las cosas. No voy a ser tu coronel de cocina. Por supuesto, parecía lo adecuado, dijo su esposa meditativamente. Pero creo que habríamos sido incluso más felices si me hubiera ahorrado esto. He tenido algunos días de miseria que me estremece pensar. Nunca sé qué preparar para el desayuno, y no debería decirlo, pero no me importa ver el polvo. Considero el mantenimiento del hogar como la gran disciplina de mi vida. Y con esta confesión patética, ambos se rieron con ganas. Tengo muchas ganas de quitarte eso de las manos, dijo Tom. Siempre me gustó un poco, para decir la verdad, y debería ser un mejor ama de llaves. He estado en ello durante 5 años. Aunque el mantenimiento del hogar para uno es diferente de lo que es para 2, y uno de ellos es una mujer. ¿Ves que has traído un elemento diferente a mi familia? Afortunadamente, los sirvientes están bastante bien entrenados. Realmente creo que los alteraste mucho al principio. Mary Wilson sonrió como si solo hubiera oído a medias lo que él estaba diciendo. Golpeaba con el pie en el suelo y miraba atentamente el fuego, y de pronto le dio un vigoroso empujón. «Bueno», dijo Tom después de haber esperado pacientemente todo lo que pudo. «Tom, voy a proponerte algo. Ojalá hicieras realmente lo que dijiste y te encargases de todos los asuntos del hogar, y me dejaras a mí poner en marcha el molino. Estoy segura de que podría manejarlo. Por supuesto, conseguiría personas que entendieran el tema para enseñarme. Creo que nací para eso. Me gustaría por encima de todo. Y esto es lo que haré. Asumiré el costo de ponerlo en marcha. Creo que tengo suficiente dinero, o puedo conseguirlo, y si no he puesto los asuntos en el buen camino al final de un año, me detendré, y tú podrás hacer otro arreglo. Si lo he hecho, tú y tu madre y hermana podrían devolverme el dinero. Así que yo seré la esposa y tú el esposo, dijo Tom un poco indignado. Al menos eso es lo que dirán las personas. Es un asunto típico de Darby y John, y tú piensas que puedes hacer más trabajo en un día de lo que yo puedo hacer en 3. ¿Sabes que tienes que ir a la ciudad a comprar algodón? ¿Y sabes que hay 1000 cosas sobre esto que no sabes? ¿Y nunca lo sabré?, dijo Mary con perfecto buen humor. Vamos, Tom, puedo aprender tan bien como tú,
y mucho mejor, porque me gusta el negocio. Y a ti no. ¿Olvidas que siempre fui la mano derecha de papá desde que tenía 12 años? Y que me has permitido invertir mi dinero y algo del tuyo, y no he cometido todavía ningún error. Tom pensó que su esposa nunca había estado tan hermosa ni tan feliz. No me importa. Me gustaría mucho la diversión de saber qué dirán las personas. Es un cambio nuevo, por lo menos. Las mujeres creen que pueden hacer todo mejor que los hombres en estos días. Pero yo soy el primer hombre, aparentemente, que ha deseado ser una mujer. Claro que la gente se reirá, dijo Mary, pero dirán que es típico de mí y pensarán que tengo suerte de haberme casado con un hombre que me deja hacer lo que quiero. No veo por qué no es sensato. Vivirás exactamente como antes de casarte en lo que respecta a los asuntos del hogar. Y dado que fue bueno para ti saber algo sobre el mantenimiento del hogar entonces, no puedo imaginar por qué no seguirás con ello ahora, ya que me hace miserable y estoy desperdiciando un gran talento para los negocios mientras lo hago. ¿Qué nos importa lo que la gente diga? Me parece que es algo así como fumar para las mujeres. No es malo, pero no es la costumbre del país. Y no me gusta la idea de que vayas entre hombres de negocios. Por supuesto, estaría por encima de ir contigo y que la gente pensara que debo ser un idiota. Dirán que te casaste con un interés manufacturero y yo fui un añadido. Puedo prever que mi orgullo va a ser humillado hasta el polvo en todos los sentidos, declaró Tom con tono lamentoso y comenzó a sacudirse de risa. Es uno de tus hermosos castillos en el aire, querida Polly, pero un viejo molino de ladrillo necesita una mejor base que las nubes. No voy a buscar y contratar a un hombre honesto y experimentado como agente. Supongo que es lo mejor que podemos hacer, ya que la maquinaria no debería estar parada más tiempo. Pero pienso vender la fábrica tan pronto como pueda. Desearía devotamente que se incendiara, porque el seguro sería el mejor precio que podríamos obtener. ¡Qué carta tan famosa de Alice! Me temo que el capitán ha estado quejándose de su salario o han estado dando demasiadas cenas pequeñas a bordo del barco. Si nos libramos del molino, tú y yo podríamos ir ahí este invierno. Sería un capital divertimento. Mary sonrió de nuevo de manera distraída. Tom tuvo la inquietante sensación de que aún no había oído el final de la cuestión, pero no se dijo nada más durante 1 o 2 días. Cuando la señora Tom Wilson anunció, sin aparente pensamiento de ser contradicha, que había tomado una decisión definitiva y que pensaba ver a aquellos hombres que habían sido supervisores de los diferentes departamentos, que aún vivían en el pueblo, y poner el molino en orden de inmediato, Tom se mostró perturbado, pero no hizo oposición, y poco después del desayuno, su esposa le entregó formalmente un manojo de llaves y le dijo que había cordero en la casa para la cena. Y poco después oyó las ruedas de su pequeño auto sonando por el camino. Sería deshonesto si intentara persuadir a alguien de que no estaba molesto. Pensó que al menos ella habría esperado su permiso formal, y al principio pensó en tomar otro caballo, perseguirla, traerla de vuelta en desgracia y detener todo el asunto. Pero algo le aseguró que ella sabía lo que hacía, y decidió dejarla seguir a su manera. Si fallaba, podría no hacer daño, y este fue el único pensamiento poco galante que tuvo sobre ella. Estaba seguro de que ella no haría nada poco femenino ni desconsiderado con su dignidad, y creía que se vería como una de sus extrañas excentricidades independientes
que siempre había ganado respeto al final, por mucho que se hubieran reído de ellas al principio. «Susan», dijo él, mientras esa persona estimable pasaba por la puerta con el recogedor de polvo. «Puedes decirle a Catherine que venga a darme órdenes sobre la casa, y tú puedes hacerlo también. Voy a encargarme de nuevo, como lo hacía antes de casarme. No me resulta molesto, y a la señora Wilson no le gusta. Además, ella se va a dedicar al negocio y tendrá muchas otras cosas en las que pensar». «Sí, señor. Muy bien, señor», dijo Susan, quien de repente, movida a hacer tantas preguntas, quedó completamente en silencio. Pero su amo parecía muy feliz. Evidentemente no había desaprobación de su esposa, y ella siguió subiendo las escaleras y comenzó a barrerlas, golpeando el cepillo de polvo de manera excitada, como si intentara matar una colonia descendiente de insectos. Tom salió al establo y montó su caballo, que había estado esperando para su paseo habitual después del desayuno hasta la oficina de correos, y galopó por el camino en busca del coche de su esposa. Vio a Mary hablando con Jack Towne, quien había sido un supervisor y un valioso trabajador del padre de Tom. Parecía sorprendido y complacido. «No me preocupaba mucho por conseguir trabajo personalmente», explicó Jack. «Tengo lo suficiente para mantenerme a mí y a mi esposa. Pero será mejor para los jóvenes de por aquí trabajar cerca de casa. Mis sobrinos están buscando algo que hacer. Iban a ir a Lynn la semana que viene. No digo que no me gustaría volver a trabajar en el viejo lugar. Lo he echado de menos desde que cerramos». «Lamento haber tardado tanto en alcanzarte», dijo Tom educadamente a su esposa. «Bueno, Jack, ¿te dijo la señora Wilson que va a reiniciar el molino? Debes darle toda la ayuda que puedas». «Claro que lo haré», dijo el señor Towne galantemente, sin un atisbo de asombro. «No sé mucho sobre el negocio aún», dijo la señora Wilson, que se había sentido un poco abrumada con el lenguaje técnico de Jack Towne sobre las diferentes habitaciones y maquinaria, y que sentía una abrumadora sensación de tener mucho por delante en las próximas semanas. «Para cuando el molino esté listo, yo también estaré lista», dijo tomando algo de ánimo, y Tom, que era rápido para entender sus estados de ánimo, no pudo evitar reírse mientras cabalgaba a su lado. «Necesitamos un barril nuevo de harina, Tom querido», dijo, como castigo por su risa inoportuna. Si ella perdió el ánimo durante la larga espera, o se desanimó por la constante necesidad de fondos, no dio señales de ello, y después de un tiempo, el molino se reactivó y todas sus preocupaciones se aliviaron, de modo que le dijo a Tom que antes del próximo día de pago le gustaría ir a Boston por unos días, ir al teatro y divertirse y descansar. Realmente se veía pálida y delgada, y dijo que nunca había trabajado tanto en toda su vida, pero nadie sabía cuán feliz era. Y estaba tan contenta de haberse casado con Tom, porque algunos hombres se habrían reído de ello. «Yo me reí de ello», dijo Tom con humildad. «Todo es, si no lloro dentro de poco porque soy un mendigo, seré afortunado». Pero Mary se veía temerariamente serena y dijo que no había peligro en el presente. Hubiera sido ridículo esperar un dividendo el primer año, aunque los de Nagasaki fueron apaciguados con dificultad. Todas las cartas de negocios llegaban a la dirección de Tom, y todos los que no estaban directamente involucrados pensaban que él era la fuerza impulsora de la empresa reavivida. A veces venían personas de negocios al molino
y se sorprendían al tener que tratar con la señora Wilson, pero pronto tuvieron que respetar sus talentos y su éxito. Contó con la ayuda del antiguo empleado, que había sido reincorporado de inmediato, y ciertamente lo hizo excelentemente. Se rieron de ella, como había esperado, y la gente decía que pensaba que Tom debería sentirse avergonzado. Pero pronto se vio que él no era culpable, y los reproches se ofrecían por la excentricidad de su esposa. No había nada sobre el molino que ella no entendiera antes de mucho tiempo, y al final de segundo año declaró un pequeño dividendo con gran orgullo y triunfo, y fue felicitada por su éxito, y todos pensaron en su proyecto de manera diferente en como lo habían pensado al principio. Tuvo una suerte singular. Al final del tercer año estaba ganando dinero para ella y para sus amigos, más rápido que la mayoría de la gente, y comenzaron a llegar cartas de aprobación de Nagasaki. Se había ordenado a los Ashton que permanecieran en esa región, y era evidente que se veían obligados a entretener cada vez a más personas en lugar de menos. Sus hijos también estaban creciendo rápidamente y volviéndose más costosos. El capitán y su esposa ya habían comenzado a congratularse en secreto de que sus dos hijos probablemente llegarían a poseer algún día la hermosa propiedad de su tío Tom. Durante un buen tiempo, Tom disfrutó de la vida y siguió su camino tranquilo y sereno. Al principio estaba ansioso, porque pensaba que Mary iba a malgastar su dinero y el suyo, y luego no le gustaba mucho cómo se veía la cosa. Temía que su esposa estuviera teniendo éxito como empresaria a riesgo de perder su feminidad. Pero a medida que pasaba el tiempo y se dio cuenta de que no había riesgo de eso, aceptó la situación filosóficamente. Abandonó su colección de grabados, habiéndose vuelto más interesado en una de monedas y medallas que ocupaba la mayor parte de su tiempo libre. Iba a menudo a la ciudad en busca de tales tesoros y ganó mucha fama en ciertos círculos como numismático de gran habilidad y experiencia. Pero al final, su casa, que casi se mantenía sola y le daba poco que hacer además de ordenar las cenas, mientras la fiel Catherine y su sobrina Susan eran sus ayudantes, de repente se convirtió en una gran preocupación para él. Catherine, que había sido el pilar de la familia durante muchos años, murió después de una corta enfermedad, y Susan tuvo que elegir ese momento, entre todos, para casarse con uno de los segundos del molino. Luego vino una larga y desalentadora temporada de experimentación, y por un tiempo hubo una procesión de criaturas incapaces entrando por una puerta de la cocina y saliendo por la otra. Su esposa no habría querido decirlo, pero le parecía que Tom se estaba volviendo exigente con los asuntos del hogar y prestaba más atención a esos detalles menores de lo que solía. Deseaba más de una vez, cuando estaba cansada, que él no hablara tanto sobre el mantenimiento del hogar. A veces parecía que no tenía otro pensamiento. En los primeros días de la vida empresarial de la señora Wilson, había hecho de la consulta a su esposo sobre cada asunto importante una regla, pero pronto demostró ser una formalidad. Tom intentaba con valentía mostrar un interés profundo que no sentía, y su esposa, poco a poco, dejó de contarle mucho sobre sus asuntos. Ella decía que le gustaba dejar los negocios cuando llegaba a casa por la noche, y finalmente se acostumbró a tomar una siesta en el sofá de la biblioteca, mientras Tom, que no podía usar mucho sus ojos a la luz de la lámpara, se sentaba fumando o en total inactividad frente al fuego. Cuando se casaron por primera vez, su esposa había hecho una regla de leerle siempre los periódicos de la tarde, y después siempre seguían con algún libro de historia o filosofía en el que ambos estaban interesados.
Estas noches de su primer año de matrimonio habían sido encantadoras para ambos, y de vez en cuando uno le decía al otro que deberían retomar el hábito de leer juntos. Mary estaba tan francamente cansada por la noche que Tom nunca le gustaba proponer un paseo, porque aunque no era un hombre de naturaleza particularmente social, siempre había estado acostumbrado a hacer visitas ocasionales a sus vecinos del pueblo. Y aunque tenía poco interés en el mundo de los negocios y aún menos conocimiento de él, después de un tiempo deseaba que su esposa hablara más sobre lo que estaba planeando y haciendo, o de cómo iban las cosas. Pensaba que su principal ayuda, el viejo señor Jackson, estaba mucho más en sus pensamientos que él. Ella estaba constantemente citando las opiniones de Jackson. No le gustaba descubrir que ella daba por sentado que él no estaba interesado en el bienestar de su propia propiedad. Eso le hacía sentirse como una especie de pensionista y dependiente. Aunque cuando tenían invitados en casa, lo cual no era raro, no había nada en su manera que insinuara que ella se consideraba de alguna manera la cabeza de la familia. Era un trabajo arduo encontrarle defectos a su esposa de cualquier manera, aunque para darle su crédito rara vez lo intentaba. Pero siendo esta una situación completamente antinatural, el lector debe esperar oír sobre su cambio finalmente. Y el primer golpe del enemigo fue asestado por una anciana, que vivía cerca y que llamó a Tom una mañana mientras él se apresuraba a ir al pueblo, para enviar una carta que ordenaba a su agente asegurar una antigua moneda de cobre, tan deseada a cualquier precio, para preguntarle si habían hecho levadura esa semana y si podía pedir prestada una taza, ya que la suya había tenido algún percance. Tom se encolerizó instantáneamente y la condenó mentalmente a algún destino inmerecido, pero le dijo en voz alta que fuera a ver a la cocinera. Este leve retraso, además de afectar su dignidad, le hizo perder el correo y al final su ansiada moneda de cobre. Fue un día duro para él. Era miércoles, y como los primeros días de la semana habían sido tormentosos, la colada estaba muy retrasada. Y Mary volvió a casa para la cena con una buena disposición que resultaba provocadora. Había encontrado a una antigua compañera de escuela y a su esposo regresando de las montañas, y primero los llevó a su fábrica para su gran diversión y deleite, y luego los llevó a casa para cenar. Tom los saludó cordialmente y mostró su habitual hospitalidad elegante, pero en cuanto vio a su esposa a solas, dijo en un tono de reprimienda lamentosa: «Deberías haber recordado que las sirvientas están inusualmente ocupadas hoy. Ojalá te interesaras un poco en las cosas de la casa. Las mujeres han estado lavando y no sé qué tipo de cena podemos ofrecer a tus amigos. Ojalá hubieras pensado en traer algo de carne. Yo también he estado ocupado y no pude ir al pueblo. Pensé que solo tendríamos un almuerzo». Mary tenía hambre, pero no dijo nada, salvo que todo estaría bien. No le importaba, y tal vez podrían tener algo de sopa enlatada. Ella solía ir al pueblo para comprar o ver algodón, o para observar alguna mejora en la maquinaria, y traía a casa hermosos muebles y nuevos cuadros para casa, mostrando una conmovedora atención en recordar las aficiones de Tom. Pero de alguna manera, él tenía una sospecha inquietante de que ella podía arreglárselas bastante bien sin él cuando se trataba de los deseos y esperanzas más profundos de su vida, y que sus preocupaciones más importantes
Eran todas cuestiones en las que él no tenía participación. Se sentía como si hubiera fusionado su vida con la de su esposa. Perdió su interés en las cosas fuera de la casa y los terrenos. Sentía que estaba envejeciendo rápidamente y quedándose atrás en el tiempo, y que había perdido mucho en la vida. Sospechaba que era un fracaso. Un día, el pensamiento le invadió de que su experiencia había sido casi exactamente la de la mayoría de las mujeres, y se preguntó si realmente era más decepcionante e ignominioso para él que para las mujeres mismas. Algunas de ellas pueden estar contentas con ello, se dijo a sí mismo seriamente. La gente piensa que las mujeres están destinadas por naturaleza a tales carreras, pero no sé por qué hice el ridículo. Habiendo visto una vez su situación en la vida desde tal perspectiva, se sintió cada día más degradado y se preguntaba qué debería hacer al respecto. Y una vez, atraído por una nueva y extraña simpatía, fue al pequeño cementerio familiar. Era uno de esos días suaves y tenues que a veces llegan a principios de noviembre, cuando la luz solar pálida es como la sonrisa patética de un rostro triste, y él se sentó durante mucho tiempo sobre el césped marchito y helado junto a la tumba de su madre. Pero cuando volvió a casa en el crepúsculo, su madrastra, que justo entonces les estaba haciendo una pequeña visita, mencionó que había estado mirando algunas cajas suyas que habían sido empacadas mucho antes y guardadas en el desván. «Todo se ve muy bien ahí arriba», dijo con su voz ronca, que peor de lo habitual ese día siempre le ponía nervioso, y agregó, sin intención de menospreciar sus sentimientos: «Creo que siempre ha sido una excelente ama de casa». «Estoy cansado de tales tonterías», exclamó él, con sorprendente indignación. «Mary, deseo que organices tus asuntos, de manera que puedas dejarlos por 6 meses al menos. Voy a pasar este invierno en Europa». «¿Por qué, Tom querido?», dijo su esposa con tono suplicante. «No podría dejar mi negocio de ninguna manera en el...». Pero ella vio una expresión en su habitual rostro sereno que era algo más que decisión, y se abstuvo de decir algo más. Y 3 semanas después de ese día, zarparon.